Que se capte a personas, Asun, con un capital no solamente social, sino económico alto, ¿es baladí? No, no es baladí en absoluto, pero desde el primer momento el capital social, como tú dices, que era en verdad el estatus de la familia, lo que la familia era, ya determinaba hacia dónde ibas a ir. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si la familia era pudiente, la familia tenía dinero, la familia tenía una posición social, pedirías la admisión como numerario o como numeraria. Si la familia era un poquito menos y no podía permitirse, pues por ejemplo, pagarte 2 años de lo que llamaban el centro de estudios, que era cuando la numeraria pide la admisión, al cabo del año, pues se marcha a un colegio mayor específico en el que cursa estudios teológicos y eclesiásticos aparte de su carrera normal, y son estudios que la forman específicamente para después desempeñar tareas de dirección dentro del Opus Dei. Esos colegios mayores son una absoluta anormalidad de caros, y si la familia no puede pagar los 2 años ahí, pues evidentemente la persona no pide la admisión como numeraria. Y finalmente, si nos encontramos con familias muy humildes, las niñas, pedirán la admisión como numerarias auxiliares. Es un poco, con perdón de la comparación, la numeraria es la clase business, las agregadas y supernumerarias pueden ser clase económica, las numerarias auxiliares son la low cost. ¿Cuáles son las funciones de estas jerarquías dentro del Opus Dei, Asun? Porque numeraria es la mayor, o sea, ¿qué hace cada una de estas clases? Dirección clases? Y gobierno. Dirección y gobierno dentro del Opus. En sitios donde se convive, claro. En lugares donde se convive. Sí, claro, sí. Puede ser la directora de un centro, puede ser la directora de un colegio mayor, sí. Y se da la circunstancia de que además prometen vivir en celibato. El numerario no se casa, no tiene vocación de matrimonio, se supone. La gran diferencia, la cosa que más choca es la diferencia entre una numeraria, así a secas, y la numeraria auxiliar. Porque la numeraria auxiliar también tiene esa vocación de celibato, etcétera, solo que en su santificación a través del trabajo consiste en trabajar gratis en las residencias del Opus Dei para los numerarios. O sea, una pequeña forma de explotación contemporánea. Muy pequeña, dice. Pequeña, enorme. De hecho, hay una denuncia colectiva de unas mujeres que eran numerarias auxiliares. De 43 ex-numerarias auxiliares que dejaron la institución y se encontraron con que la institución no había cotizado un solo céntimo por ellas, ni evidentemente les había pagado un sueldo. Con lo cual salieron a la calle con una mano delante y otra mano detrás. Y hombre, si tienes 20 años, 21, pues es una cosa. Si tienes 40 y has pasado dentro de la institución 30, pues es otra. En este caso, Asun, ¿cuáles eran tus funciones dentro del Opus? Yo pedí la admisión como agregada. Entonces, como agregada, yo no tenía ni función de gobierno, ni misión de dirección, ni nada de eso. Y lo único que hacía, pues hacer apostolado, que no hacía porque me costaba muchísimo. O sea, apostolado es básicamente ser comercial del Opus. Ser comercial, sí. Pero a mí es que lo de las ventas me ha costado siempre. Yo no sirvo para vender. No he servido jamás para vender nada. Ni pues es un Opus fatal. Es un Opus nada. fatal, porque es gran parte de lo que tienes que hacer, según entendemos. Claro, ¿no? pero pues muy mal, claro, muy mal. Pero la agregada, claro, si no me equivoco, vive en su propia casa. Vive con su familia. O con su familia, con sus padres, cuidar, con sus hermanos o con lo que sea. Pero su sueldo va para la obra. Íntegro. Porque también la diferencia también es importante. Los numerarios, o digamos que los miembros célibes en general, su sueldo va íntegro para la obra. En cambio, los supernumerarios, como hacen familia, es un porcentaje. Esto de la pasta, ¿la llegan a ver? ¿Es cierto esta mitología que hay alrededor de que los sueldos de lo que sea, médico, bioquímico, catedrática, de la gente, políticos, de la gente del Opus van directamente para la obra sin llegar a pasar por sus cuentas bancarias? No. Pasan siempre por las cuentas bancarias. Y hay que decir, ¿o se queda algo? No, pasar significa que pasan, que entran y salen. Eso significa. También es cierto que últimamente, y como consecuencia de muchísimo revuelo que ha habido en Opus Libros y con las denuncias de las ex 43, etcétera, ahora mismo
numerarios, numerarias, agregados y agregadas disponen de su sueldo. Disponen significa que ellos se administran su sueldo y aportan a la institución lo que buenamente quieren, pueden o les obligan. Pero la administración del sueldo depende de ellos, cosa que con las numerarias auxiliares no sucede a día de hoy. ¿Esto está regulado, Miguel, de alguna forma jurídica, por así decir? Porque como que alguien que tenga control sobre tu sueldo, ¿no? Que te pueda coger el sueldo que le parezca bien, es una forma de donación y por tanto puede ser en un momento determinado un pequeño fraude de ley, ¿no? Sí, todo esto es complicado y hay muchísima casuística. Todo este tema de que una donación, por ejemplo, a la iglesia, pues te supone un 25% de beneficio en la declaración de la renta, por ejemplo, y tal, pues muchas veces de repente pues había personas que pedían un registro de esa donación para poder dar. Y es complicado. Es complicado, pero se ha hecho como un poco de silencio en torno a esa donación a la iglesia. Sí, y lo mismo te digo con las herencias y con este tema de antes, de que tu sueldo íntegro iba y pasaba, pues no sé si era el director de tu centro, cuando... No, el secretario o la secretaria del consejo local. Y luego tú, los gastos que tú tuvieras, desde, yo qué sé, el gel para ducharte hasta un traje que tú necesitabas comprarte, y si eres político tienes un traje pues de 1.000 pavos, pues lo tenías que pedir. Para que te den el dinero, ¿no? Entonces, todas estas gestiones y tal, pues es una de las características más opacas, ¿no? de la propia obra. Hay como un lugar común alrededor del Opus, que todo el mundo está familiarizado con él y conoces el poderío económico que tienen, y hablando previamente a esta entrevista me comentabas sobre esta especie de caza de herencias, ¿no? El papel de la gente del Opus Dei en paliativos directamente, ¿no? En el acompañamiento a personas para captar herencias. ¿Se puede hablar de captar herencias? Sí, hombre, claro. Sí. O sea, de hecho, esto Asun igual nos lo puede contar mejor, pero sí existe una práctica de alejamiento de la familia radical, pero cuando huele a herencia, pues entonces igual sí que te dejan coger y ir cuando no te dejaban nunca, ¿no?